El debate explícito sobre derechos humanos en la teoría sociológica lo podemos localizar a partir de Karl Marx. En su obra, La cuestión judía, analizando la condición de derechos civiles y políticos de los judíos en Alemania, Marx hace una distinción fundamental entre emancipación humana y emancipación política. La emancipación política está relacionada con el reconocimiento de los derechos de ciudadanía por parte del Estado. Este reconocimiento se da por la separación entre la esfera de la política y de la sociedad, una separación que para Marx es artificial, pero que es puesta en práctica por el Estado burgués. Los derechos individuales y particulares quedarían así relegados a la vida privada y al espacio de la sociedad civil, y los derechos de los ciudadanos y políticos serían la expresión abstracta del Estado. Esta es la base para la diferenciación entre los derechos del hombre, que está dentro del espacio de sociedad civil, y del ciudadano, que es el espacio abstracto de los derechos políticos. El hombre de la sociedad civil es el individuo egoísta independiente, mientras que el ciudadano es la persona moral. La emancipación humana estaría más allá de esta separación y cesaría cuando el hombre no separa más de sí la fuerza social en la figura de la fuerza política. Por lo tanto, la emancipación política, que es la obtención de los derechos de ciudadanía, no hace libre a los seres humanos. ¿Por qué? Porque está sometido al particularismo y egoísmo reinante de la sociedad civil, al mismo tiempo que al poder general del Estado. Los derechos humanos universales son entendidos como derechos políticos que solo pueden ser ejercidos en la comunidad con otros. La participación en la comunidad es seguramente en la comunidad política, en el sistema de Estado que forma su contenido, y caen en la categoría de libertad política, en la categoría de los derechos cívicos. Concluye que los derechos humanos consagran al hombre ciudadano tanto como al hombre burgués. Dentro de la sociedad civil, el derecho más importante es el de la libertad individual y egoísta, porque la libertad del otro aparece como una limitación a la realización de la libertad propia. En este entendido, la política tiene como objetivo asegurar la vida en la sociedad civil, garantizando el aislamiento del individuo y la desigualdad existente. A partir de este análisis, Marx deja en evidencia no solo los objetivos subyacentes a la definición burguesa de derechos humanos, sino que también denuncia la violación de estos derechos desde el nacimiento. Por lo tanto, la llave para la emancipación parece ser el individuo, que condensa en sí el ser abstracto ciudadano con el ser empírico o individuo de la sociedad civil, cuando no se separa más la sociedad civil de la sociedad política, esfera pública de privada. Este tema será más desarrollado por el autor en textos posteriores, donde la emancipación humana ya aparece para Marx como la superación de la sociedad de clases y la construcción de una sociedad comunista, primero con el Estado para garantizar la eliminación de las desigualdades de clase, después sin Estado. Dentro de este marco teórico, los derechos humanos aparecen como importantes pero relegados y a la vez limitados por la sociedad de clases, como parte de una operación de abstracción y separación en esfera realizada por la sociedad burguesa democrática, con la finalidad de ocultar las desigualdades en la sociedad o en la sociedad civil, o de superarlas a partir de la participación ciudadana. Este posicionamiento sustrae el tema de derechos humanos del ámbito del debate justnaturalista. Estos derechos tienen una referencia clara para la clase burguesa, que los proclamó históricamente en su revolución, o sea, en su contexto social histórico. De esta forma se eliminan las versiones esencialistas de los derechos humanos, remitiéndolos a su historicidad. En este sentido, Norberto Bobbio, desde la sociología política, va a fundamentar claramente que el debate y el concepto de derechos humanos está fundado en valores culturales específicos, la cultura occidental judaico-cristiana, así como en un contexto histórico también específico, el iluminismo y la consagración de sus principios en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en la primera Constitución a partir de la Revolución Francesa. Para Norberto Bobbio, los derechos humanos emergen de un proceso de luchas históricas entre actores y movimientos sociales, y también son producto de un consenso político generado en determinados momentos sobre la definición de lo que se considera como derechos fundamentales. En este marco, los derechos humanos tienen su origen en el contexto de las sociedades democráticas, y de manera similar entiende a la democracia
como producto de proceso histórico de lucha y acuerdo por parte de los movimientos sociales y los poderes vigentes. Para este autor, los derechos tienen su origen en el contexto de las sociedades democráticas. Un punto importante sobre el que llama la atención es la diferencia entre lo que aparece en las declaraciones como intención y lo que realmente va a ser constituido en regla jurídica. Subrayar esta diferencia es relevante para el análisis sociológico de los derechos humanos porque saber cuáles son las condiciones para la aplicación práctica de los derechos supone preguntarse acerca de los contextos sociales y políticos en los que será aplicada la norma, incluso más allá de la aplicación de la norma, los contextos en los que pueden desarrollarse políticas públicas para la aplicación práctica de los derechos humanos son analizados en esta clase. Otro punto fundamental del análisis de Norberto Bobbio es la diferencia entre las diversas generaciones de derechos, principalmente la diferenciación entre la fase de la reafirmación de los derechos políticos y la posterior de los derechos sociales. Primero se establecen los derechos políticos como el derecho a la libertad, las libertades religiosas y civiles, donde el Estado aparece de forma negativa, o sea, no impide la realización de los derechos. Después aparecen los derechos sociales, donde el Estado tiene un papel positivo, actúa e implementa políticas. ¿Por qué? Porque ya hay derechos sociales. La igualdad y el bienestar son derechos sociales fundamentales, mientras que los derechos de primera generación nacen de la lucha contra el poder de la Iglesia sobre el Estado y contra el absolutismo. Los derechos sociales nacen de la lucha de los movimientos de trabajadores, de campesinos y pobres que exigen a los poderes públicos como el derecho al trabajo, a la seguridad social, relacionados con el estado de bienestar y con la emergencia de estados socialdemócratas. Ya los derechos de tercera generación son, por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente no contaminado, y los de cuarta generación se refiere a los efectos de la investigación biológica y la manipulación genética o los del uso de la información. Por lo tanto, el surgimiento de nuevos derechos está relacionado directamente con los cambios en la sociedad, la aparición de nuevas carencias y los movimientos que reclaman por soluciones. Bobbio contextualiza también el surgimiento y desarrollo de los derechos humanos como norma a partir del surgimiento del Estado Nacional y del aparato racional legal, a través del cual será aplicada la ley y donde los derechos son más derechos del ciudadano que del hombre. Establece la diferencia entre los derechos humanos garantizados por el Estado, que coloca su aparato de coerción y tiene la posibilidad del uso de la violencia legítima para la aplicación de la norma, y los acuerdos y convenciones internacionales que no tienen la misma fuerza coercitiva para su cumplimiento, ya que quedan en el plano de recomendaciones. Deja de lado la polémica acerca de los desequilibrios de poder internacional entre los diferentes países y la hegemonía de algunos para imponer la fuerza sobre otros. Pero en lo personal me gusta hablar desde la teoría sociológica contemporánea con Jürgen Habermas, porque acciona la idea de imperativo categórico kantiano en un trabajo ya más reciente sobre derechos humanos, estamos hablando del 2010, en donde se reconoce que el actual debate sobre los derechos humanos refiere a la disposición de la humanidad para mejorar, intentando demostrar así que la dignidad humana es un concepto sustantivo, es una fuente moral de la que todos los derechos fundamentales derivan su sustento, y también es la base de una utopía política que está contenida desde el origen de los derechos humanos. Entonces, el concepto de dignidad humana tiene un papel protagónico en las actuales definiciones nacionales e internacionales de derechos humanos, pero estuvo durante toda la historia presente de los derechos humanos. Este concepto tendría la función de conseguir consensos en torno a los temas de derechos humanos en el espacio internacional. A pesar de que no existe una definición clara de lo que es la dignidad humana, Habermas considera que es el sustrato normativo de la igual dignidad de cada ser humano. Se concreta históricamente en los derechos humanos y demuestra cómo los jueces apelan a la dignidad humana en casos de violaciones de libertades individuales o de derechos de poblaciones pobres y marginalizadas, así como en casos de desigualdad entre géneros, racial, ética o religiosa. Por lo tanto, se convierte en un argumento sustantivo para fundamentar tanto la universalización de derechos como la introducción de nuevos. El concepto de dignidad aparece en declaraciones universales y también en los textos constitucionales de algunos países. Sin embargo,
Más allá de su utilidad práctica, hay algo esencialista en esta definición. A pesar de que el autor reconoce el carácter histórico de los derechos humanos, el concepto de dignidad humana aparece como sustantivo y esencial en la medida que atraviesa diversos contextos sociales, nacionales e internacionales, así como también en diferentes épocas históricas. Por lo tanto, los derechos humanos contienen una moral que puede ser transformada en derecho normativo y el concepto de dignidad humana tiene una función mediadora en esta transformación. Existe una versión hegemónica de derechos humanos y su aplicabilidad es histórica y geográficamente localizada. En la sociedad contemporánea occidental, la idea de libertad y autonomía llegó a su máxima expresión, pero como autonomía de mercado, donde el individuo es responsabilizado por sus fracasos y predomina la fragmentación social. Esto sucede en el contexto del post-estado, post-social, neoliberal, donde las condiciones para la autonomía están desigualmente distribuidas y los más presionados para ser autónomos son los que están en peores condiciones de serlo. Aquí hay una preocupación por el hecho de que las injusticias sociales no están generando indignación moral ni voluntad política para combatirlo. Sin embargo, se duda que la política de los derechos humanos sea capaz de contraponerse al discurso hegemónico de los derechos humanos. También aquí hay que poner en duda algo, y es la utilidad del discurso de derechos humanos para combatir la exclusión, la explotación, la discriminación a partir del concepto de dignidad humana. Por ejemplo, uno de estos autores que va con esta ideología es de Sousa Santos. ¿Por qué? Porque él refiere a la existencia de sufrimiento injusto que no es considerado violación de derechos humanos y, bueno, existen otros lenguajes de dignidad humana compatibles con el lenguaje de los derechos humanos. Aquí podemos contraponer la idea del consenso que aparece tanto en Bobbio como en Habermas y la considero una ilusión porque había otros conceptos de dignidad humana como los ideales de liberación nacional. Con la erosión del estado de bienestar, se fragilizan los fundamentos políticos de la democracia liberal. Las ideas de sociedad civil y de derechos humanos puestos en cuestión por los políticos liberales, tanto como los conservadores, debilitan las raíces previas al contrato social, mientras que grupos sociales que fueron expulsados del contrato social o que ni siquiera tuvieron acceso, se vuelven poblaciones descartables sin derechos mínimos de ciudadanía. Son de hecho lanzados en un nuevo estado de naturaleza al que le podemos llamar fascismo social, como le llama de Sousa Santos. La crisis del Estado Nacional reduce las políticas públicas y esta reducción obviamente cuestiona la legitimidad del Estado. Frente a la acentuación de las desigualdades sociales y de la concentración del poder que vacía la democracia, los principios de los derechos humanos se banalizan y parecen perder significado. Deben de ser reconocidas las debilidades reales de los derechos humanos sin descartarlos como ideas y prácticas de resistencia en su versión totalmente sociológica. ¿Por qué? Porque se vuelve a la idea de la dignidad humana resignificada y enriquecida por una versión intercultural de los derechos humanos que favorezcan los conceptos que enfrenta la injusticia social.